digan que esta es la verdadera iglesia, pero lo es, independientemente de lo que yo piense, esta es la verdadera iglesia y esta iglesia es asistida por el Espíritu Santo de Jesucristo que la mantiene viva, que mantiene viva aquella fe de los apóstoles hasta nosotros. Pero finalmente las promesas, importantísimos. El Señor dice, las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Aunque usted no lo crea, esto es súper importante. ¿Por qué? Porque las puertas del infierno o el poder del infierno para los judíos significaba el poder de la muerte. El poder de la muerte que retiene sin vida a los difuntos, el poder de la destrucción. Y dice el Señor Jesús, el poder de la muerte o la destrucción no prevalecerá sobre ella. Jesús promete que su iglesia sobrevivirá a pesar de las fuerzas de la destrucción y de la muerte que quieren derrumbarla. Pero esa promesa del Señor no es solamente eso, sino que también le dice a Pedro, te daré las llaves. En sentido bíblico, dar llaves significa tener la autoridad suprema en la casa y en este caso dentro de la iglesia. Jesús comparte también su poder con Pedro y le dice, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Atar y desatar. ¿Qué significa eso? Se refiere a ese poder de interpretar auténticamente la ley o la doctrina. Es precisamente lo que hace el magisterio de la iglesia. Y dice que todo ese poder se tiene que ejercer con un espíritu de servicio, sabiendo que ese poder no es por los méritos de la persona, sino por el poder de Cristo, de la iglesia de Cristo. Qué lindo, hermanos. Hoy también es un buen día para que después de esta misa o en la noche, ya cuando vayamos a descansar y hacer nuestras oraciones nocturnas, también elevemos una plegaria por el Papa, por nosotros, pero por la iglesia. Dele gracias a Dios. Dígale gracias, Señor, por haberme hecho nacer en esta iglesia bella, esta iglesia donde he conocido a Cristo y donde con la gracia de Cristo voy a alcanzar la salvación. Recuerden lo que dicen los cursillistas, Cristo cuenta contigo y yo con su gracia. Bien importante que con la gracia de Dios podamos alcanzar la salvación. Que así sea. Nos ponemos en pie y vamos a elevar nuestras peticiones a Dios, que es nuestro Padre. Por la Santa Iglesia de Dios, extendida de oriente a occidente, para que el Señor la mantenga firme hasta el fin de los tiempos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por cuantos tienen autoridad en el mundo, para que bajo su gobierno todos los pueblos progresen en paz, libertad y concordia, y glorificando a Cristo, nuestra esperanza, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por el buen tiempo y la abundancia de las cosechas, para que el Señor dé a todos el pan de cada día, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los enfermos, los emigrantes y los desterrados, por los que se sienten oprimidos en su trabajo o carecen de él, para que el Señor sea su ayuda y su consuelo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por cuantos estamos aquí reunidos, por nuestros hermanos ausentes y por todas nuestras intenciones, para que el Señor nos guarde a todos en la fe y nos reúna en el reino de su Hijo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Escucha, Padre,
todas estas. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Siéntense, queridos hermanos. Comienza diciendo el Evangelio que Jesús se trasladó a la región de Cesarea de Filipo. Llegando a esa región, el Señor hace una pregunta a los apóstoles sobre qué es lo que la gente opina de él. A mí me llama poderosamente la atención esta pregunta que hace Jesús. Pareciera como que le importa lo que la opinión que la gente tenga de él, pero en realidad este sondeo que hace el Señor es para preparar a la pregunta personal y directa a sus apóstoles. La primera prepara a la segunda. En otras palabras, el Señor Jesús está interesado en saber qué opinión tienen sus discípulos, sus apóstoles, las personas cercanas a Él. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro, en nombre del resto de los apóstoles, le dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. ¿Cuántas veces el Señor Jesús también nos ha preguntado a nosotros? Quizás no le hemos escuchado, no hemos puesto atención, pero siempre nos está preguntando: ¿quién soy yo para ti? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Por quién me tienes? Una pregunta interesante, porque para muchos Jesús es el proveedor de todas las necesidades. Cuando alguien tiene necesidad, o es el Dios milagrero, o es el Dios que saca de apuros. ¿Por quién me tienes? ¿Qué importancia tengo yo en tu vida? Cuando nosotros escuchemos esta pregunta de parte de Jesús, toda pregunta implica una respuesta, y una respuesta que tiene que ser rápida, sincera, osada.
Si a mí, por ejemplo, en este momento, el Señor Jesús me pregunta, Pablo, ¿quién soy yo para ti? No voy a empezar preguntándome, bueno, no me había puesto a pensar en eso. ¿Quién es Jesús para mí? No, la respuesta tiene que ser rápida. Yo, por ejemplo, diría, Señor Jesús, tú eres para mí la esperanza, mi máxima esperanza. Tú eres el Mesías, tú eres el que está presente aquí en la Eucaristía. El que me has dicho, el que come mi carne y bebe mi sangre, tendrá vida eterna. Una respuesta rápida, sincera, osada, como la de Pedro. La fe de Pedro es grande y Jesús alaba esa fe, pero también le hace ver que esa respuesta que él dio no es más que un don de Dios. Por eso es bien claro y le dice, eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús es claro. Y Jesús, cuando Pedro responde, le hace una promesa y le dice, por eso yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sobre su fe firme se podrá levantar la casa de Dios. Edificaré mi iglesia. Aquí el Señor está hablando en singular, no está diciendo mis iglesias, está hablando en singular y dice mi iglesia. Sobre Pedro. Pedro será entonces el hombre de las llaves, el que tiene el poder sagrado, poder referido a la santificación de los hermanos, el poder de atar y desatar. Todas esas son prerrogativas importantísimas destinadas a la comunión del pueblo de Dios. Pero eso no es todo, no, pero eso no es todo, sino que Pedro tendrá como tarea ir acompañando a los que van a venir. Por eso, la tarea que Pedro no terminó de cumplir, la está cumpliendo el Papa Francisco, a través de lo que nosotros llamamos la sucesión apostólica, a través de ese ministerio que mantiene viva la predicación evangélica y ese testimonio de amor, el Papa Francisco. Todos sabemos que él esa tarea la está cumpliendo de maravilla. Un Papa cercano, un Papa muy querido. Por eso hoy vale la pena que agradezcamos a Dios por la vida del Papa, que oremos de una manera especial por el Papa Francisco, para que el Señor le asista siempre en el papel que le ha confiado. Tenemos que orar. El mismo Papa nos dice, oren por mí. Orar para que todos unidos al Papa y a los obispos vivamos como en una verdadera comunión. Y esa comunión pueda ser signo para todos los hermanos en el mundo. Pero el Evangelio no termina ahí. Al final del Evangelio se nos hace, o más bien Cristo hace una promesa a esta iglesia. Usted, hermano, hermana, que me está viendo y escuchando, ¿se siente orgulloso, orgullosa de pertenecer a esta iglesia? Pues yo le diré que yo sí, y yo le agradezco. Todos los días de mi vida, infinitamente viviré agradecido con el Señor por haberme hecho nacer en esta iglesia. Es la verdadera iglesia, la iglesia que Cristo fundó. Es una iglesia santa. Cualquiera podría decir santa. Si ahí en esa iglesia son puros demonios, podría ser el comentario de alguien. Pero es que la iglesia no es santa por los miembros de la iglesia, sino que es santa porque su cabeza es santa y esa cabeza es Jesús. Es una iglesia, no son muchas iglesias, una iglesia, porque Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Católica, católica que significa universal, y apostólica porque está en la base de los apóstoles. En esta iglesia, queridos hermanos, y todos los que me escuchen,
probablemente, como esta misa la estamos transmitiendo a través de las redes, más de alguna persona allí le va a dar no me gusta, porque tal vez no le gusta que diga